Hola, ¿qué tal jóvenes? Esperando que se encuentren bien, al igual que los integrantes de su familia. También esperando que reanuden las clases, encontrarnos en nuestras aulas y compartir todos los acontecimientos que estamos viviendo actualmente. También tomen las medidas de prevención como el lavado de manos con agua y jabón y el uso de mascarillas y guantes cada vez que salgan de sus hogares. De esta manera vamos a minimizar el contagio y justamente poder cuidarnos a nosotros y a todos los integrantes de nuestra familia. Jóvenes, vamos a desarrollar un tema, un capítulo nuevo, ¿no? El capítulo que vamos a desarrollar el día de hoy es evolución. Este capítulo comprende dos temas importantes: las teorías evolutivas y el origen de la vida. Pero, ¿cómo parte este tema? ¿Cómo parte el concepto de evolución? Parte justamente en poder comprender, ¿no?, por qué existe tanta variabilidad de seres vivos. ¿A qué se debe tanta biodiversidad? ¿A qué se debe tanta cantidad de especies que se encuentran en la naturaleza? Para poder responder a esta pregunta, una de las primeras teorías que responde a este interrogante es la teoría fijista, postulada por Aristóteles. Aristóteles menciona que los seres vivos son originados a partir de una fuerza sobrenatural que influye en ella. Esta fuerza sobrenatural permite el origen de la variabilidad de seres vivos que existen actualmente. Esta escala biológica, esta variabilidad biológica de los seres vivos que se encuentran en la naturaleza son originados por una fuerza sobrenatural que permanecen en el tiempo sin cambios, sin inmutabilidad. Estos seres vivos van a permanecer incólumes sin ningún cambio a lo largo del tiempo. O sea, no existe cambio ni evolución, ¿no? La teoría fijista demuestra justamente que los seres vivos permanecen en el tiempo de forma inmutable, sin ningún cambio. Pero no hay herramientas en esa época, no hay forma de poder demostrarlos mediante un experimento, ¿no? O sea, no es comprobada de forma científica, sino es un postulado, es una hipótesis que se da. La teoría transformista nace con el planteamiento de Maupertuis. Maupertuis postula la teoría transformista. Él menciona que los seres vivos cambian porque hay un cambio brusco en un ser vivo, que permite, ¿no?, que es influenciado por las bacterias. Los microorganismos influyen en este cambio. Es decir, ese postulado que menciona Aristóteles, de que los seres vivos no cambian a través del tiempo, es totalmente incorrecto, sino que en la naturaleza existen seres vivos que están cambiando constantemente. Pero estos cambios, ¿cómo se dan? Estos cambios bruscos se van a dar por medio de la influencia de los microorganismos. Los microorganismos van a influir en este cambio, ¿no? Los microorganismos o bacterias. Es lo que postula Maupertuis, ¿no?, con su teoría transformista. Pero van a haber una serie de acontecimientos importantes. Ya estamos en una serie de cambios, ¿no? Hay una serie de corrientes ideológicas, ¿no?, como la Ilustración, ¿no?, que van a permitir, y también una serie de ciencias que van a permitir el desarrollo o afianzar la teoría transformista, ¿no? Por ejemplo, la histología, la anatomía, la biología celular, ¿no?, la biología molecular, la bioquímica, la genética, van a permitir afianzar esta teoría, van a permitir fundamentar esta nueva teoría, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Pero una de las ciencias más importantes para poder afianzar esta nueva teoría es justamente la paleontología. La geología y la paleontología. Estas dos ciencias son importantes y vamos a aplicarlo justamente en este momento. A ver, se menciona justamente, hay dos postulados importantes, ¿no?, o dos aportes importantes que había desarrollado, por ejemplo, algunos geólogos mencionaban
el tiempo de vida que tiene la Tierra, ¿no? También menciona justamente la presencia de sedimentos de seres vivos, como los fósiles, ¿no? Que van a evidenciar los cambios que desarrolla un ser vivo. Vamos a mencionar justamente a los geólogos. Por ejemplo, Hunton menciona que la Tierra tiene un tiempo de vida, tiene un proceso, un cambio, ¿no? Que se desarrolla a lo largo del tiempo, un cambio ilimitado, ¿no? Que si la Tierra está en constante cambio, ¿no? El movimiento, los cambios que desarrolla el componente de la Tierra, que son las rocas, ¿no? Estas rocas que se están moviendo constantemente, ¿no? De forma ilimitada, los cambios que desarrollan estas rocas madres que forman la Tierra, ¿no? van a permitir, ¿no? explicar que justamente que la naturaleza está en constante cambio, ¿no? Otro postulado importante es lo que desarrolló justamente a partir de este postulado, ¿no? de Hunton, es lo que desarrolló otro científico, otro geólogo, ¿no? Que menciona que los cambios que desarrolla la Tierra o el suelo, ¿no? La Tierra, también debe extenderse a los cambios biológicos. O sea, si la Tierra cambia, si la naturaleza cambia, también los seres vivos tienen que cambiar, ¿no? Entonces, ¿quién postula esto? Charles Lyell, ¿no? Charles Lyell menciona justamente que los cambios que desarrolla la naturaleza también son influenciados en los cambios que desarrollan justamente los seres vivos. Si la naturaleza cambia, los seres vivos también tienen que cambiar, ¿no? Charles Lyell. Pero el nacimiento de la paleontología, el nacimiento de la explicación de que existen sedimentos de seres vivos que nos evidencian que están cambiando, fueron los restos fósiles. El nacimiento de una ciencia que estudia los fósiles es la paleontología. Y ahí hablamos de Cuvier, ¿no? Cuvier menciona justamente que la paleontología es una herramienta importante para poder explicar cómo los seres vivos están cambiando. Es una huella en el tiempo donde nos permite evidenciar de que los seres vivos están cambiando, ¿no? Es algo importante justamente el nacimiento de esta nueva ciencia llamada paleontología, que estudia los fósiles vivientes, ¿no? Los fósiles o los restos de seres vivos que ya han muerto, ¿no? Pero el aporte de Hunton, el aporte de Charles Lyell, el aporte de Cuvier, ¿no? En los campos de geología y paleontología fueron el inicio del afianzamiento de la teoría del transformismo, ¿no? Pero el transformismo se convierte ahora en una teoría evolutiva, ¿no? Y ahí justamente vamos a hablar de la primera teoría evolutiva, ¿no? La teoría evolutiva de Lamarck, ¿no? Pero más o menos para poder comprender justamente y para poder ilustrar de una manera mucho más clara cómo ocurren esos cambios, he desarrollado aquí una imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí he observado aquí una gran variabilidad de seres vivos, donde la teoría fijista dice que estos seres vivos se originaron como una fuerza sobrenatural, ¿no? Aristóteles dice que estos seres vivos siempre permanecen inmutables, ¿no? Se originan de manera sobrenatural y permanecen inmutables a lo largo del tiempo. ¿Cómo se llama esta teoría? La teoría fijista. Pero la transformista no. La transformista dice que estos seres vivos, ¿no?, cambian a través del tiempo. Según Maupertuis, el que influye en ese cambio es los microorganismos, o son los microorganismos, ¿no? La teoría transformista. De ahí parten justamente las teorías evolutivas, desarrolladas por Lamarck y después por Charles Darwin, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar, ¿no? La teoría transformista entonces se inicia con Maupertuis y es desarrollada, ¿no? Y es desarrollada a través de la teoría evolutiva por Lamarck. Y demás, vamos a hablar de Lamarck, ¿no? Antes de mencionar justamente este postulado o esta demostración que hace Lamarck justamente de la teoría que él plantea, ¿no? Vamos a hablar de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck, ¿no? Él se especializó en plantas, es botánico, ¿no? Pero posteriormente se especializó en zoología, en animales.
Jean-Baptiste de Lamarck es el iniciador de la teoría evolutiva, ¿no? Jean-Baptiste de Lamarck menciona que los seres vivos están en constante cambio. Dice que no es permisible que nosotros podamos pensar, ¿no?, que justamente los seres vivos no cambian. La naturaleza está en constante cambio. Los seres vivos también están cambiando, pero estos cambios se desarrollan o se explican de dos maneras: mediante la ley del uso y desuso y la ley de los caracteres adquiridos. Eso es lo que menciona Lamarck, ¿no? Sus dos teorías, sus dos leyes, ¿no? ¿En qué consiste la ley del uso y desuso? Lamarck menciona justamente que cuando un organismo o un individuo usa más un órgano, este órgano tenderá a desarrollarse, ¿no? O sea, cuando un organismo usa más o utiliza más un órgano, este órgano tenderá a desarrollarse, ¿no? En cambio, en contraposición con el órgano que menos se usa, si un individuo usa menos un órgano o deja de usarlo, este órgano se atrofia, se reduce o desaparecerá en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la ley de uso y desuso. La otra ley complementaria es la ley de caracteres adquiridos. O sea, si un organismo ahora utiliza un órgano, este órgano que utiliza más, ¿no?, que se está utilizando más, ¿qué va a pasar? Se va a transmitir a sus descendientes. Ese órgano que estaba utilizándose más se transmite a sus descendientes. En eso consiste la ley de caracteres adquiridos. Y el órgano que poco se usa, se reduce, también se transmite, pero en algún momento va a desaparecer este órgano. Por lo tanto, también va a influenciar en la presencia o ausencia, de repente de más adelante, de determinadas características, ¿no?, que este organismo lo tuvo, pero a sus descendientes ya no fue transmitido, ¿no? Entonces, dos cosas claras: la ley de uso y desuso y la ley de caracteres adquiridos. Repito de nuevo, la ley de uso y desuso consta en que cuando usas un órgano más, este órgano se desarrolla. Si lo usas menos, se desaparece, se reduce o desaparece. Y la ley de caracteres adquiridos significa que estos órganos que se encuentran en este individuo son transmitidos a sus descendientes, de tal manera que van a permanecer a lo largo de toda la línea de esa especie, ¿no? Listo. Para ello, ¿qué hace Lamarck? Lamarck no solamente menciona o argumenta, o no solamente es una hipótesis que él está planteando, sino que lo demuestra mediante lo que observa justamente en las jirafitas. ¿Qué menciona Lamarck? Lamarck menciona justamente que hace muchos años existía una jirafita de cuello corto, ¿no? Esta jirafa de cuello corto se alimentaba de pastos, ¿no?, que eran de fácil acceso para su alimentación, ¿no? Entonces, estas jirafitas de cuello corto se alimentaban principalmente de pastos, ¿no? Tenían un cuello corto que les permitía justamente, ¿no?, ingerir estos alimentos, ¿no?, el pasto que se encuentra justamente en el suelo. Pero esta jirafita en algún momento se encontraba en lugares donde las lluvias eran escasas y los pastos desaparecieron, y lo que permanecía en esos lugares eran plantas o árboles, ¿no?, plantas arbóreas, ¿no?, que justamente tenían poco acceso a estas jirafitas de cuello corto. Entonces, estas jirafitas tenían que esforzarse, ¿no?, alargar su cuello para poder acceder a las hojitas de estas plantas o de estos árboles o arbustos, ¿no? Entonces, cada vez que esta jirafita empezó a extender su cuellito, ¿no?, este cuello empezó a alargarse en el tiempo. Pero ¿cómo este cuello se iba a alargar a través del tiempo? Porque se transmitía a sus descendientes, pues, según Lamarck, justamente de su ley de caracteres de herencia, ¿no?, herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Entonces Lamarck primero dice, si la jirafita utilizó más ese órgano, porque la naturaleza influenció en ese cambio, ¿no?, la naturaleza influye en ese cambio, porque justamente como ya no tiene acceso a los pastos que se encuentran en el suelo, ahora tiene que acceder a lugares mucho más altos, ¿no?, que es un árbol, ¿no?, las hojas de un árbol, y empezaba a extender su cuellito.
Pero como este cuellito cada vez se alargaba más, tenía que transmitirse a sus descendientes poco a poco, de tal manera que esta jirafa de cuello corto en algún momento debe tener un cuello largo, que es lo que observamos justamente actualmente, ¿no? Lo que observamos actualmente es una jirafa de cuello largo con un cuerpo aerodinámico. Y este cuerpo esbelto aerodinámico es el motivo de su evolución, es el motivo de los cambios que desarrolló por el uso y desuso y la transmisión mediante herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Es justamente lo que demuestra Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, a través justamente de su teoría. A ver, esta teoría, ¿qué tan cierta es? ¿No? Bueno, Lamarck menciona una serie de ejemplos que se observan en la naturaleza. Por ejemplo, los topos menciona, ¿no? Los topos se volvieron ciegos, ¿no? O perdieron la visibilidad debido a que no dejaron de usar sus ojos, ¿no? Debido a que como viven en el subsuelo ya no necesitan observar o ver justamente debajo del suelo, por eso perdieron visibilidad. Lo usaron menos, por lo tanto en algún momento se perdieron ese órgano, ¿no? O esa característica, ¿no? Los topos ciegos es una evidencia, dice. Lo otro son las serpientes, ¿no? Las serpientes tenían patas en un inicio, pero estas dejaron de existir debido a que estas serpientes empezaron a arrastrar, ¿no? Entonces, las patas de las serpientes se extinguieron o se perdieron debido a que el hábito, ¿no? La forma como ellos se trasladaban, no usaban esas patas, ¿no? Las patas de las serpientes. También lo otro que evidencia, otra evidencia viene a ser justamente las membranas interdigitales que se observan justamente en las aves. Las aves que atrapan a los peces en el mar, ¿no? Ellas debajo del agua empiezan a nadar, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que se da a las aves para atrapar a los peces que se encuentran dentro del agua, permitió que se formen unas membranitas, ¿no? En sus patas, ¿no? Que simulan a las aletas, ¿no? A las aletas de los peces. Para poder atrapar a estos peces, estas patitas, al hacer el esfuerzo, generó un nuevo órgano, una nueva característica en estas aves, ¿no? Entonces, mientras más usas un órgano, o bien se va a desarrollar, o bien van a aparecer estructuras u órganos, que es justamente una evidencia que observa Lamarck en estas aves, ¿no? Entonces, eso es una característica importante, ¿no? Entonces, menos usas, se pierde. Más usas, se desarrollan o aparecen, ¿no? Es el postulado que da Lamarck. ¿Qué tan cierto es? La naturaleza es un molde, la naturaleza moldea a los seres vivos, la naturaleza moldea a su antojo a los seres vivos. ¿Qué tan cierto es? Bueno, eso va a demostrar Darwin justamente en su teoría, que no es del tan correcto, ¿no? Pero en verdad los aportes de Lamarck fueron importantes para poder dar inicio a un nuevo contexto, a una nueva explicación justamente de cómo se desarrollan, cómo se demuestran la variabilidad de seres vivos, ¿no? Es importante los aportes de Lamarck, ¿no? En ese sentido. Otra teoría, la teoría justamente es la teoría evolutiva, es la teoría que es aceptada actualmente, ¿no? Esta teoría, la teoría evolutiva de de Darwin, hay dos, ¿no? Hay dos. Darwin desarrolla su teoría en un contexto favorable, ¿no? Primero, Charles Darwin fue un médico, estudió medicina, no concluyó su carrera de medicina, ¿no? Debido a que él desarrolló o formó parte de la brigada inglesa en la exploración de América, ¿no? Recordemos que en ese tiempo, estamos hablando del siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Del siglo XVIII y XIX, ¿no? Hubo una serie de expediciones de diferentes países, principalmente Inglaterra, realiza expediciones explorando tierras nuevas, ¿no? Y entre ellas está América, África y todo eso, ¿no? Entonces, América viene a ser un lugar idóneo para
para que Darwin pueda entender y explicar cómo se dan estos cambios, ¿no? Bueno, Darwin estudia también, forma parte de la corriente del cristianismo, ¿no? Él también estudió ciencias, como lo mencioné, medicina en Inglaterra, pero también fue influenciado por el cristianismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Darwin aprovecha su condición económica, porque él pertenece a la aristocracia inglesa, ¿no? Aprovecha esa condición para poder viajar o formar parte de este equipo, de este equipo de la expedición inglesa, ¿no? De la armada inglesa, denominada la expedición Beagle, ¿no? Entonces, esta expedición es importante para Darwin, porque de esta manera él va a poder entender y comprender cómo se dan estos cambios, ¿no? Darwin realizó su expedición en el año 1831. Su expedición duró 5 años, ¿no? Hasta el año 1836. Exploró América en los países de Argentina, Uruguay, ¿no? Chile, ¿no? También exploró África, ¿no? Y justamente eso fue importante, ¿no? Australia, ¿no? Fue importante este viaje para Darwin, porque de tal manera que va a poder observar y apreciar los cambios que se observan en la naturaleza, ¿no? Estamos hablando no solamente de cambios de los seres vivos, sino también los cambios del suelo, ¿no? Porque él va a viajar con una serie de científicos, ¿no? Él va a observar, por ejemplo, los cambios que se observan justamente en las cordilleras, ¿no? Las formas tectónicas. También vamos a observar los restos fósiles que se observan justamente en esos lugares, ¿no? Y va a poder predecir y postular justamente su teoría, ¿no? Justamente Charles Darwin, él fundamenta su teoría, todos sus aportes que había desarrollado en su viaje de 5 años, lo fundamenta lo fundamenta en una corriente de investigación, ¿no? En Inglaterra, luego de 20 años de estudios, ¿no? Después de que cuando llega ya a Inglaterra, él empieza a explicar su teoría, ¿no? Pero Charles Darwin no es el único que postula esta teoría, ¿no? O la teoría de la selección natural, origen de las especies por selección natural, sino también existe otro científico, ¿no? Que postula esa misma teoría, ¿no? En el año 1838, ¿no? Charles Darwin postula su teoría del origen de las especies, ¿no? Por selección natural. ¿En qué consiste su teoría? ¿No? Por ejemplo, Charles Darwin lo que menciona es que los seres vivos están en constante cambio, pero ese cambio se debe justamente a que él puede demostrar, ¿no? A través de lo que había observado justamente en las especies que observaba la naturaleza, puede demostrar que hay una serie de cambios, ¿no? Y uno de estos cambios que él evidencia, no solamente en las expediciones que había observado en América, en los países que había explorado, sino también observa que esos cambios se dan de manera cotidiana. Por ejemplo, estos cambios, esta segregación que desarrollan los humanos, por ejemplo, en las especies de plantas, ¿no? En las especies de animales, él observa, por ejemplo, que las palomas, estas palomas, había ido justamente a los mercados, ¿no? Y había observado una gran variedad de palomas, ¿no? También observa los perros, ¿no? Los perros, que hay una gran variedad de perros. Esta segregación artificial tiene una explicación también, ¿no? En poder demostrar cómo los seres vivos están cambiando, ¿no? Y justamente es importante, ¿no? La observación que hace justamente tanto en la agricultura como en la ganadería, ¿no? En este contexto es importante.
A ver, Charles Darwin, ¿qué observa? Justamente lo que observa es en la isla Galápagos, ¿no? Él en la isla Galápagos observa varias islas, ¿no? Varias islas. Estas islas que se encuentran muy cercanas, ¿no? Encuentran unas avecitas, las que lo denominó los pinzones de Darwin, ¿no? Estas avecitas, denominadas pinzones, se parecían, eran muy similares. Todas eran muy similares en estas islas, ¿no? Pero cuando Darwin hace las colectas de estas aves, ¿no? Y las lleva a Inglaterra, él se queda asombrado en la respuesta que le había dado justamente el especialista en estas aves. Porque él mencionaba que estas aves, o él pensaba que estas aves, todas eran de la misma especie. Pero cuando los científicos, o los especialistas, perdón, le dan la respuesta de que las aves que había colectado, que son cerca de 13 variedades de aves, todos eran de diferente especie. Todos eran de diferente especie, ¿no? Entonces Darwin empieza justamente a armar este rompecabezas, a poder explicar de por qué existe tanta similaridad, y esa similaridad en verdad es una diferencia de especies que observamos acá en la naturaleza, ¿no? Lo que observamos que había observado en estas islas, ¿no? Entonces Darwin lo que menciona es lo siguiente, ¿no? Hace muchos años, todas esas islas conformaban una isla única, ¿no? Una isla única, ¿no? Pero esta isla se fue separando, ¿no? Se fueron separando. La separación